Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar sobre temas de economía que se han presentado hoy día en el Congreso. Hoy día el ministro de Economía, el señor Miguel Castilla, y el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, han hecho una exposición en el Congreso y el presidente de la Comisión de Economía del Congreso nos acompaña justamente para hablar de esto y de dos de los proyectos de ley que han sido aprobados también el día de hoy en la Comisión de Economía del Congreso. En la segunda parte del programa vamos a tener al señor Fernando Horna, gerente de operaciones de MapCity, para hablar de la evolución del poder adquisitivo de los limeños. Vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando, digamos, por diferentes sectores de Lima, el poder adquisitivo de las personas, y esto, digamos, es interesante, sobre todo para ver un poco el dinamismo de lo que ahora vamos a hablar en la primera parte del programa sobre la demanda interna, cómo la demanda interna de cierta forma está también empujando la economía peruana. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Rubén Cano, empresario de Gamarra, sobre una participación de un grupo de empresarios de Gamarra en el Fashion Show USA 2013. Hay un grupo de empresarios que están yéndose a Estados Unidos a presentar una serie de prendas y hacer negocios. Nos van a explicar un poco qué es lo que van a hacer en Nueva York del 7 al 11 de junio. Así empezamos la noche de hoy. Punto Económico con el congresista Fernando Andrade, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Buenas noches, bienvenido, congresista Punto Económico. ¿Qué tal? Encantado. Cuéntenos un poquito cuál es la sensación que les ha dejado el día de hoy la presentación del ministro de Economía y del presidente del BCR en el Congreso. Bueno, en términos generales positiva, porque nos han dicho tal como estamos económicamente, cómo estamos ubicados en el mundo y sobre todo en América Latina, y cuáles son las perspectivas que tenemos. Y bien, porque cuando comienzas a analizar los datos del país, dice, por ejemplo, oye, ¿cómo van los índices de electricidad? Sí, estamos por encima del 7%. Oye, ¿la gente está comprando cemento? Es un índice que se mide. Sí, la gente sigue comprando cemento, y cuando nos habla de datos nos dice, oye, que estamos por encima del 24% en consumo de cemento, y eso significa que la gente está construyendo o haciendo departamentos o techando su casa, y eso te dice pues que la gente tiene plata para meter en la construcción, y eso es un muy buen indicador. Cuando los franceses dicen que cuando la construcción va, el país va, y aquí estamos yendo bien, y sobre todo con un marco que nos dicen, mire, nosotros debemos estar en un rango de 6.5% de crecimiento para este año y el próximo. Esos son los rangos en los cuales podemos estar fijados, ¿no? Es decir, todavía se mantiene la expectativa de crecer arriba del 6%, a pesar, obviamente, del primer bache que hemos tenido en este primer trimestre. Inclusive el presidente del BCR ha señalado que en abril deberíamos estar creciendo alrededor del 7% por el salto del hipo por la estacionalidad. Digamos, hemos tenido un mes de marzo bajo que se está compensando con un mes de abril alto también, ¿no? Así es, eso, como tú bien has dicho, eso ha sido en toda América Latina, porque hemos tenido menos días de trabajo por Semana Santa, comparado también con el año bisiesto, el anterior, y ahora tenemos más días en el mes de abril, y eso mejora las cifras. ¿Qué es lo que debería estar pensando o esperando de la situación económica del país la gente que ahora nos está viendo en sus casas? Digamos, la gente que de a pie, que le impacta, que gana un sueldo y que quiere saber si efectivamente la economía va a seguir estando bien, y probablemente la inflación también, si es que va a mantenerse a estos niveles que se ha venido manteniendo últimamente. Lo que tiene que hacer es tranquilidad, porque un país tiene que estar tranquilo, porque en el momento en que tú comienzas a asustarse, oye, no va a haber, la cosa está mal, la gente comienza a restringir el consumo, ya no va al supermercado, al mercado, y va comprando lo mínimo, mejor ahorro, mejor junto. Entonces, esas son preocupaciones. ¿Qué nos está dando? Lo bueno es que la economía sigue caminando bien, y eso te dice pues que es uno de los índices más altos que tenemos en América Latina de comportamiento. La inflación es la más baja, 2.8, que se está esperando para este año. Entonces te da tranquilidad de que las cosas van por buen camino y que se está manejando bien las cifras que lleva el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía. ¿Qué percepción tiene con respecto a la última cita que han tenido varios empresarios representativos, varios miembros de gremios empresariales con el presidente?
muy positiva, porque aquí esa es precisamente una de las medidas. Nosotros tenemos que entender que los que están invirtiendo en el Perú, que son los empresarios, mueven pues el 80% de la inversión y el 20% la hace el Estado. Y eso es crear trabajo. Los empresarios lo que hacen es crear trabajo, invertir en las empresas. Cuando hay utilidades, pagan impuestos y esos impuestos sirven para redistribuir todos los programas sociales. Entonces, el gobierno, bien entendido, sabe que son sus socios en el desarrollo. Y tú a tus socios no le puedes dar palo, ¿no? Tienes que trabajar bien con ellos, tienes que coordinar cómo vamos a crecer, dónde vamos a crecer, qué necesitas para ayudarte. Hay normas que te están fastidiando. Sí, por ejemplo, quiero invertir y tenemos pues aquí las actividades de si hay restos arqueológicos y se demora mucho tiempo para decirme si hay o no hay, ¿no? Entonces dice, bueno, eso es una medida sabia que dice, bueno, si en un mes no me dicen, puedes continuar, ¿no? Silencio administrativo. Entonces eso ya son facilidades que se le da. Tenemos proyectos de proinversión, cuánto y dónde tenemos que invertir. Entonces eso hay que empujarlo, eso hay que seguir creciendo para el país. Entonces esas conversaciones que se tienen con los inversionistas es muy positiva y los resultados de confianza, que es lo que todo el mundo pide, se dan con ese tipo de conversaciones. Tú has visto que el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Reserva y principales empresarios han estado vendiendo al Perú internacionalmente para que vengan a invertir acá, ¿no? Salen a los países, hablan con otros empresarios y le dejan la sensación de pues que las cosas, porque te enseñan las cifras, los banqueros allá nos tienen muy bien chequeados, ¿no? Y dicen, sí, efectivamente, el Perú es sujeto de crédito, cada vez está mejorando más sus índices de bancarios para poder invertir, entonces son confiables. Algunos no nos conocen tanto, pero cuando vas y los visitas y les dices, ya los animas para invertir en el país y eso significa más trabajo. De cierta forma, el factor confianza, que es un factor tan importante para la inversión a todo nivel, porque no estamos hablando solamente de inversionistas grandes, que probablemente tienen el acceso, o gremios grandes que tienen probablemente el acceso a hablar directamente con el Ejecutivo, sino a los inversionistas pequeños también, que hay por montones en el Perú. El tema del factor confianza es decisivo justamente para que los empresarios de todo tamaño puedan desembolsar, invertir, pensar en un crecimiento y que esa inversión finalmente genere trabajo para toda la gente. Oye, mira, aquí en el Perú somos más de 1 millón de empresarios. La CONFIEP, no creas que son un poquito, nada más, son más de 1 millón. Desde el que está dando trabajo en Gamarra, del que está contratando 1, 2, 3, 5 personas, es un empresario que quiere crecer, que quiere hacer negocio y que quiere también formalizarse en el mediano o largo plazo. Entonces, él es un empresario y tenemos más de 1 millón de empresarios así, pequeños y medianos, que están dando trabajo y que eso es lo que tenemos que seguir apoyando. Y eso pues tenemos que tener la confianza, la tranquilidad, para que desde el más pequeño pueda seguir invirtiendo y diga, sí, oye, sí, me compro la máquina de tejer, me compro la máquina de coser, me compro para la devastadora, ¿no? Y así, así es como vamos haciendo el país de a poquitos. Hay 2 proyectos dentro de estas 7 medidas que el Ejecutivo anunció hace pocos días. Hay 2 medidas que iban a pasar, o 2 proyectos de ley referidas a estas 2 medidas que iban a pasar por la Comisión de Economía y justamente lo han hecho el día de hoy. La primera tiene que ver con la ley de reposición de capitales, los repos, y la segunda tiene que ver con la reforma del mercado de capitales. Cuéntenos un poquito, primero, ¿se aprobaron en la Comisión de Economía o no? ¿Y de qué se tratan estos proyectos de ley y cómo le afectan a la gente que nos está mirando, la gente de a pie? Sí, mira, primero que en la Comisión de Economía somos bien dinámicos. Apenas nos llegó, eso es interés para el país, es prioridad 1, lo hemos trabajado y lo hemos aprobado. Hoy día hemos tenido 6 horas de trabajo en la comisión, que es bien largo el trabajo para la comisión, solo la Comisión de Economía, porque tuvimos invitado pues al ministro y al presidente del Banco Central de Reserva. Los congresistas, más de 20, pues hacen todas las preguntas, todas las inquietudes que tienen, porque es el momento de aprovechar al ministro y hacerle las preguntas de N cosas. Entonces, y el ministro las responde. Entonces, de ahí también el tiempo que nos ha tomado estas reuniones. Pero una vez aprobado, una vez que es bien explicado por el ministro y el presidente del Banco Central de Reserva, se aprobaron estos 2 proyectos de ley que están dentro de las 7 medidas que ha dado el gobierno.
¿Qué cosa significa para el ciudadano de a pie? Aquí nosotros estamos formalizando más algunas actividades que ya se dan en la vida real entre los bancos, entre las personas que tienen algunas acciones, algunos valores, que quieren a veces plata para poder, alguna emergencia, seguir creciendo. Entonces digo, mira, te dejo estas acciones con el compromiso de que te las voy a recomprar a un precio igual, más los intereses, ¿no? Entonces, esa facilidad que sale a menores precios que ir a pedirle un préstamo al banco directamente. Entonces, esas operaciones que se están dando de préstamos interbancarios, ¿no? Día a día por un día, por decirte, que si bien se están dando, no estaban formalizados. Aquí estamos formalizando cada vez más el mercado de capitales peruano, y eso es un paso positivo porque tenemos que también ponernos al día con los otros mercados de nuestros vecinos que están en Chile, en Colombia, en México, con los cuales estamos compitiendo también, porque el inversionista que tiene $1 millón, por decirte, dice, y si yo lo pongo en el Perú, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? ¿Cuánto me está cobrando al comprar acciones o vender las acciones? Entonces, cuando comparamos con otros países, nuestras tasas eran altas. Entonces, tenemos que bajar esas tasas, y al simplificar los trámites, pues también ayuda pues a que los bancos también y las agencias de bolsa pues bajen y se pongan competitivos con el mercado internacional.